Capítulo 33. El camino se prepara. Quiero comunicarte ahora la buena noticia del matrimonio de María Ana con Ahmed, un hermano esenio egipcio de Heliópolis. Poco después de llegar a casa de su tía Mariamne, en Egipto, Yeshua conoció a Ahmed cuando se sentó junto a él en una de las fiestas multitudinarias de Mariamne que Mariamne organizaba. Al instante, Yeshua pudo sentir la presencia de su madre y supo que este hombre sensible y devoto sería un buen marido para ella. Sin demora, se extendió una invitación para que Ahmed viajara a Nazaret y en 7 meses la pareja estaba felizmente casada. Después de completar sus iniciaciones en Egipto, Yeshua y sus compañeros pasaron casi 6 meses descansando en Grecia, las islas del mar Egeo y Efeso. Y en otoño del año 24 después de Cristo regresaron a sus lugares de origen en Galilea. Cuando llegaron al monte Carmelo, disfrutamos viendo a Yeshua y a María caminar tranquilamente de la mano por el jardín, mostrando abiertamente su mutuo afecto cada vez que estaban juntos. Todo el mundo asentía con aprobación. Para ser sincera, había un aspecto de mi naturaleza humana que secretamente deseaba que Yeshua y María pudieran establecer una vida hogareña, con hijos, y relativamente libre de estrés. Sin embargo, también sabía que el propósito mayor ya había sido elegido, lo que causaba que mi corazón se elevara y temblara en igual medida. En respuesta a las miradas inquisitivas y sonrisas tímidas de la comunidad, Yeshua anunció su compromiso formal con su amada María, que se produciría en la luna llena de noviembre. Así que 2 años después de casarse con Ahmed, María Ana invitó a los miembros cercanos de la familia a asistir a la sencilla pero elegante ceremonia de compromiso de Yeshua y María Magdalena en su casa de Nazaret. Encantada de tener la ayuda amorosa de sus hijos mayores, la radiante María Ana sostenía a su hijo de 1 año de edad, Juan Marcos, en su hinchado regazo, embarazada de su 9.º hijo. Después de la festividad, Yeshua y María Magdalena anunciaron que pronto partirían hacia Oriente. Todos los que habían ido a Egipto con Yeshua estuvieron de acuerdo en que los acompañarían. Yeshua explicó que era importante ponerse en contacto con varios maestros de la India, el Tíbet, Nepal y China. A finales de la primavera del año 25 después de Cristo, se unieron a una caravana de comerciantes que iba a la India. La ruta comercial seguiría el mismo camino que Yeshua hizo en su viaje anterior: Damasco, Palmira, Seleucia, Kabul y el paso de Tíber, hasta el río Ganges. Durante los meses de invierno descansaron agradecidamente en Varanasi y disfrutaron de la cálida hospitalidad de José el joven y su familia. Después de su bienvenido descanso, continuaron a sus destinos en Oriente. Esta peregrinación amplió en gran medida su conciencia y apreciación por las enseñanzas budistas de Siddhartha Gautama, que se habían extendido por las tierras que visitaron. También encontraron sumamente iluminadora la conciencia brillante del maestro taoísta chino Lao Tzu. Uno de los tesoros que Yeshua trajo de vuelta para ser depositado en la biblioteca del Monte Carmelo fue un manuscrito muy gastado de Lao Tzu, el Tao Te Ching. Esta síntesis de polinización cruzada de enseñanzas espirituales poderosas y prácticas de alquimia interior provenientes de Egipto, Grecia, Gran Bretaña, Palestina, Mesopotamia, India y China tuvo una profunda influencia en el ahora maduro Yeshua ben José y sus devotos discípulos. Juan ben Zacarías regresó a Qumran desde el monte Sinaí, después de que Yeshua le hizo saber en un sueño que pronto iba a regresar a Palestina. Juan recibió en el sueño el mensaje de que era hora de comenzar su ministerio público y preparar al arrogante pueblo hebreo para la demostración del Cristo. Como había profetizado Malaquías, un precursor sembraría la semilla de la resurrección a través de la ley de la purificación y el arrepentimiento. De esta manera, la vieja identidad y comportamientos basados en el miedo morían para ser purificados y transmutados con el fin de erigir una nueva creación en Dios.
en unidad con el uno, yo soy. Y así, Juan ben Zacarías, el sobrino de Joaquín por parte de Isabel, la hija de su hermana mayor, sintió la urgencia de renunciar a su condición de ermitaño. Su misión era llevar un mensaje de redención, según él lo entendía, a los hijos de Israel, Isis, Ra, Elohim. Durante el otoño del año 26 después de Cristo, Juan salió con un pequeño grupo de seguidores devotos, incluyendo a Lázaro, el hermano de María Magdalena, y Judas Iscariote. Todos estos hermanos lo habían acompañado al monte Sinaí en la primavera del año 22 después de Cristo, donde habían permanecido en reclusión por más de 3 años. Los rumores de la presencia carismática y exaltada de Juan y su honesto entusiasmo, que habían ganado tantos seguidores como detractores en la hermandad del Qumran, le precedían como un huracán, incitando al despertar de la conciencia dormida. Después de ir a las comunidades esenias dispersas por el gran mar Salado, se aventuró más lejos, hacia el este del río Jordán, a Edom, Perea, Decápolis y Cesarea de Filipo. Comunicó a todas las familias y comunidades esenias de Galilea, Samaria y Judea, incluyendo Jerusalén y Jericó, que la venida del Maestro de Justicia estaba cerca. No hace falta decir que esta noticia tenía un profundo efecto en los que la oían. Se extendió rápidamente el rumor de que la llegada del tan esperado Mesías era inminente. Imagínate a Juan vistiendo una túnica de pelo de camello como una anacoreta, con el cabello largo, comiendo una dieta esenia de lo más ascética y dando sermones constantemente con una voz de león. Puedes comenzar a entender entonces la impresión inolvidable que causaba en todos los que lo escuchaban. Para comprender más profundamente a Juan, tenemos que conocer su orientación en la vida, que al igual que la mayoría de los esenios, y especialmente los que vivían en la comunidad de Qumran, estaba muy influenciada por la perspectiva zaratustriana o nazarena del guerrero de la luz. Tales personas estaban continuamente curando las heridas de la persecución política, y era fácil para ellos ver el mundo a través de ojos dualistas. Este punto de vista considera a la tierra como un campo de batalla en el que los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad están en guerra eterna. Al igual que ocurre con la mayoría de los guerreros, a menudo están ciegos al hecho de que el verdadero campo de batalla de la conciencia dualista se libra en el seno de cada alma. Si no se reconoce y armoniza la guerra interna, entonces muchas veces se proyecta hacia el exterior en forma de dramas discordantes que la reflejan. El temperamento de Juan y el sesgo nazareno que adoptó, condicionado por el dolor que sintió de niño cuando su padre fue asesinado en el templo de Jerusalén, dieron lugar a una actitud intransigente que rayaba en la militancia. Con dedicación apasionada, Juan imploraba a los judíos que se arrepintieran de su actitud rebelde y arrogante. Juan comenzaba cada mañana con oración y meditación para fortalecerse a sí mismo y preparar a su audiencia. A menudo, las crecientes multitudes que comenzaban a congregarse debían esperar hasta que el sol alcanzara su cenit para escucharlo. Cuando los corazones preocupados y ansiosos de las personas en su audiencia estaban llenos de expectación, empezaba a predicar su mensaje electrizante. Respondía a cada pregunta con una autoridad, pasión, sinceridad y franqueza indiscutibles. Cuando tenía a la congregación arrepentida y dispuesta a creer que él era el Mesías tan esperado, dejaba absolutamente claro que él no era más que su humilde siervo. Él era un predecesor enviado para preparar el camino del Maestro de Justicia, quien era más poderoso de lo que él nunca esperaba ser. Sería aquel sería aquel el que enseñaría a la gente el uso correcto de la energía de Dios
que fluye a través de todos los cuerpos, mentes y almas. Sería aquel más grande que él, quien demostraría la resurrección de la verdadera relación con Dios. A continuación, Juan introducía a los no iniciados al ritual de la purificación escénica del lavado con agua, como símbolo de la muerte de la vieja naturaleza animal de odio, lujuria y codicia. Les decía a los que habían sido transformados a la nueva conciencia que iban a ser como el sol, que se levanta de su tumba de agua, donde permanece durante la noche para brillar incondicionalmente y derramar su don de vida sobre todos. Al ritual que Juan realizaba entonces, ahora lo llamas bautismo. Voy a dar una breve explicación para aclarar algunos malentendidos sobre cómo realizábamos nuestros lavados rituales. Cuando había poca agua, era nuestra costumbre sumergir nuestros pies y manos en un lavabo o fuente especialmente construida, llena de agua hasta el tobillo. Luego nos inclinábamos y con la mano vertíamos agua sobre nuestras cabezas. Prestábamos especial atención a la limpieza de nuestra aura y los 7 sellos de nuestros centros energéticos localizados en la cabeza, a lo largo de la columna vertebral y en la parte delantera de nuestro cuerpo. También invocábamos la presencia purificadora y fortalecedora de los ángeles de los elementos, la tierra y el cielo, y los que rigen el árbol de la vida, en cuyas esferas sefiróticas nos encontrábamos. Cuando había mucha agua, nos sumergíamos completamente en lo más profundo con la ayuda de un compañero escenio. El ritual del lavado se practicaba todos los días, no solo una vez en la vida, y no era necesario un sacerdote mediador para que el ritual fuera santificado. Como Juan estaba mostrando la práctica del lavado ritual a los que no la conocían y prefería el simbolismo de la inmersión total que era posible en el río Jordán, actuó como asistente para los que acudían a él. Él insistía en que estaba aquí para ayudarlos a abrir y a preparar sus corazones para el mayor bautismo de fuego del Espíritu Santo, la unción de la luz divina que da lugar a la plena iluminación como Cristo, que Yeshua y no él era capaz de demostrar. Juan nunca tuvo la intención de crear un ritual dogmático de cómo purificar el corazón a fin de conocer el reino de Dios en nuestro interior. Cada persona que escuchaba sus palabras y participaba en los lavados rituales respondía de manera diferente en función de su particular orientación religiosa o política. Por ejemplo, los esenios que estaban espiritualmente alineados con Juan se sentían nutridos y elevados con el coraje con el que él expresaba tan claramente la verdad. Los fariseos, que se consideraban sabios y expertos en la ley, se sentían perplejos y desafiados. Los saduceos, que disfrutaban en la actualidad de posiciones de riqueza y estatus, se sentían amenazados hasta la médula. Los celotes, que se sentían oprimidos por la dominación romana, vieron en Juan a un Salvador que podía redimir a Israel de la plaga del gobierno extranjero y restaurar una Palestina independiente. También hubo aquellos que decidieron ignorar por completo las palabras de Juan, simplemente porque no estaban preparados para abrir sus mentes y corazones a una nueva forma de vida. Ellos, en consecuencia, lo rechazaron como un loco delirante que se vestía como los pobres marginados, se alimentaba de langostas y miel del desierto y bautizaba a un número sin fin de personas cada día. La mayoría no podía ignorar fácilmente a Juan. Su dedicación era intensa, su actitud valiente y su semblante feroz cuando lo desafiaban. Esta era la fuerza que albergaba el precursor de Yeshua. Yeshua y María Magdalena fueron a donde estaba Juan, ahora llamado el Bautista, en Bet-Pará, en el río Jordán,
en el otoño del año 28 después de Cristo. Yeshua y sus compañeros habían vuelto de Oriente el año anterior. En su mayor parte cada uno siguió su camino, mientras continuaban preparándose para la gran obra que tenían por delante. Yeshua y María Magdalena pasaban la mayor parte de su tiempo en reclusión, en varios puestos escenios del desierto donde había manantiales curativos. Disfrutaban dando a sus cuerpos y almas el cuidado profundo que necesitaban desde hacía mucho tiempo. Natanael y Mariam regresaron al Monte Carmelo, donde disfrutaron del reencuentro con su hijo Benjamín, quien se había dedicado al servicio de Dios en el santuario interior como preparación para convertirse en rabino. Los demás regresaron a sus aldeas y se dedicaron a cortejar y casarse con parejas apropiadas que los apoyarían en el ministerio de Yeshua cuando llegara el momento. El año había pasado rápidamente y había llegado el momento de la apertura del camino. Tras el envío de mensajeros, los compañeros de Yeshua y sus mujeres, casadas o prometidas, se reunieron en el campamento de Juan en Bet Abará. El hermano de Andrés, hijo de Jonás, Simón, también llamado Pedro, era nuevo en el grupo de discípulos cercanos. Como Pedro es tan conocido en tus días y lo he mencionado tan poco en mi historia, voy a compartir contigo algunos aspectos que pueden ayudarte a comprender su personalidad. Pedro había tenido siempre su atención puesta en el exterior, en mantener a su familia como pescador. Cuando su hermano Andrés regresó de Egipto, lo animó a pasar un tiempo con Yeshua, y Pedro tuvo un cambio casi milagroso de actitud, dirigiendo su atención hacia adentro. Al hacer eso, Pedro experimentó una aceleración espontánea, una abertura del Kundalini que lo cambió para siempre. Pedro carecía de experiencia en las iniciaciones esotéricas y tenía un fuerte sesgo patriarcal que lo hacía temer el aspecto femenino de Dios, y eso siguió afectándolo el resto de sus días. Particularmente difícil para Pedro fue su tendencia a compararse desfavorablemente con los discípulos, especialmente con las mujeres, y en particular con María Magdalena, que había madurado y lo superaba en disciplina y poderes espirituales. Sin embargo, sus experiencias continuas de revelación directa y sus habilidades de liderazgo hicieron que Pedro fuera de gran ayuda para Yeshua. Con el fin de cumplir todas las profecías, mi nieto Yeshua se encontró con su primo Juan, que había preparado el camino junto a una poza donde se formaban remolinos en el río Jordán. Juan anunció a todos que este era el ungido, cuyas sandalias él no era digno de desatar. Todo el mundo se acercó, maravillados de que ese hombre que no parecía diferente a ellos pudiera ser el Mesías. La gente lo miraba con asombro. Incluso el murmullo de los niños y los cuervos cesó. Todo estaba en silencio. Entonces, permitiendo que Juan lo sujetara, Yeshua se acostó completamente en el agua como si fuera una tumba o un sepulcro. En el momento en que mi nieto se puso de pie, la gran nube de tormenta que estaba encima de ellos se separó y un rayo de sol brillante iluminó directamente el lugar donde estaban Yeshua y Juan. La luz sobre el agua ondulante del río era tan deslumbrante y la iluminación de estos dos hombres era tan impresionante que un suspiro reprimido se escapó de los labios de los reunidos a orillas del Jordán. A continuación, cantaron un coro de hosanas en esa hora inolvidable. Juan levantó solemnemente su brazo derecho, señalando que estaba actuando como testigo de obediencia y humildad a Yeshua, lo que supuso un ejemplo para todos. La luz del sol continuó iluminándolos como si fuera el foco de un teatro. En cuanto se abrieron los cielos, Juan anunció que había escuchado la palabra de Dios Padre diciendo que él estaba complacido con su Hijo.
También confesó que la diosa madre, la Santa Shekinah, había descendido y se había posado en el elegido en forma de paloma. Así sucedió el bautismo de Yeshua, que ha sido registrado en el relato de tu Santa Biblia. Sin embargo, no se menciona a María Magdalena. Yo añado mi testimonio de que ella también fue bautizada por Juan, para dar ejemplo de que ella era igual a su compañero. Pocos la reconocieron como una adepta o entendieron lo que estaba haciendo en ese momento. Sin embargo, muchos se maravillaron cuando después de su bautismo, al levantarse del agua, se vieron y escucharon las mismas señales que ocurrieron con Yeshua. Después, todos los discípulos que estaban presentes fueron bautizados con la ayuda de Juan. Así terminó un día notable y comenzó un nuevo capítulo en la vida pública de Yeshua. Después de un tiempo de soledad, limpieza y ayuno, Yeshua y María Magdalena reunieron a su equipo de apoyo que llamas los 12 discípulos. Sin embargo, se ha eliminado de tus registros que estos 12 hombres también tenían parejas femeninas. Como he indicado anteriormente, después de su regreso de Oriente, los compañeros que se habían estado preparando para su trabajo con Yeshua comenzaron a buscar compañeras apropiadas que proporcionarían el equilibrio femenino que Yeshua y María Magdalena insistieron en tener. El número de discípulos que formaba el estrecho círculo comenzó a crecer hasta que hubo 12 hombres y 12 mujeres. Cuando la población comenzó a oír hablar de los milagros y enseñanzas que Yeshua y María Magdalena realizaban, el círculo de los 12 hombres y 12 mujeres se multiplicó, para que aquellos que buscaban curación de cuerpo y alma pudieran recibir la asistencia necesaria. Aunque yo no estaba casada, también me convertí en un miembro del segundo círculo de discípulos de 12 hombres y 12 mujeres. Durante los siguientes 4 años, los 12 se convirtieron en un total de 144 discípulos dedicados, 72 hombres y 72 mujeres. Mi alma sintió una gran alegría al dejar mi posición en el Monte Carmelo y estar en contacto íntimo con Yeshua y María Magdalena y con otros miembros de mi querida familia mientras viajábamos entre la gente de Palestina.